Yo no votaría por un proyecto del Centro Democrático que le ha entregado en cifras tantas víctimas al país, que no focaliza sus esfuerzos en el bienestar común general, sino en un bienestar común muy particular, que desde el perfil de Paloma Valencia pues uno ve reflejadas, digamos, como esas corrientes o esos grupos muy pequeños de personas y familias. ¿Por qué no votar por Paloma Valencia? Porque su programa es un programa falto de evidencias, no es un programa que sea sólido en términos técnicos, está lleno de promesas con enunciados y significantes vacíos que no dicen nada, no hay sostenibilidad fiscal, no hay una propuesta económica seria. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos y a todas en el lugar del mundo en que se encuentren. Bienvenidos a este episodio de Cipilla Podcast, en esta serie sobre por qué no votar por. En el día de hoy vamos a hablar de uno de los candidatos, otro más, a esta serie, y vamos a hablar de Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático, de la derecha, ultraderecha colombiana. Vamos a hacer el análisis de su propuesta, los temas más importantes, información en contexto para responder esa pregunta: ¿por qué no votar por Paloma Valencia? Ese es el sentido de nuestro episodio. En el día de hoy nos acompañan dos invitados: el profesor Jorge Aponte. Bienvenido, Jorge. Hola Hernán, muchas gracias por la invitación. Listo, les contamos a quienes escuchan y ven este episodio que Jorge es licenciado en Educación en Ciencias Sociales, es investigador de la Universidad Pedagógica, docente también, y es magíster. ¿En qué eres magíster, Jorge? En Estudios Sociales. Estudios Sociales de la Universidad Pedagógica. Y tenemos a nuestra invitada, Stephanie Martínez, o Estefanía. Estefanía, pero... Stephanie. Sí, como Estefanía quieras Martínez. decir. Hola Estefanía, bienvenida a este episodio de Cipilla Podcast. Hola, buenas noches o buenos días a la hora que nos escuchen. Muchas gracias por la invitación. Bueno, acá estamos para hablar. Tú eres magíster en planeación, me dijiste. Sí, pues el título largo es Estudios Urbanos Regionales, pero en la práctica eso es planeación o ordenamiento. Bueno, bien, bienvenida. Tenemos acá a una persona que está pensando también el país desde la geografía, desde la planeación, entonces bienvenida también a participar a este espacio. Bien, entonces entremos en materia. Vamos a hablar de los temas centrales. Hemos leído el programa de Paloma Valencia. Entonces, hablemos de Paloma Valencia. La primera pregunta que yo les haría a ustedes en este episodio es: ¿qué representa para ustedes Paloma Valencia? ¿Cuál es su impresión que tienen sobre ella? Yo, bueno, pues uno quisiera decir que ante una candidata mujer, en eso hay algo de representatividad, pero pues no lo es. Entonces yo creo que a propósito del nombre del podcast, te podría decir en qué no me representa o ella, qué no significa. Pues es como lo opuesto a seguramente la persona o el sujeto político que yo me he construido. Entonces, Paloma no necesariamente representa sus raíces culturales, sus raíces sociales, quizá de clase, pero no lo sociocultural. Digamos que no es una mujer en la que uno vea representa el suroccidente colombiano. Hay muchos baches en sus posturas económicas y políticas que recojan, digamos, como esa raíz, pero además como mujer tampoco se ha formado o tiene una perspectiva como sociopolítica de lo que puede ser una mujer colombiana, ¿no? No es una mujer rural que se deba como a las luchas de la tierra, no es una mujer que se deba tampoco a las luchas por la educación o por algún tipo de convocatoria social de clase o algo así. Pero pues tampoco es una mujer que represente las luchas de las mujeres, digamos, la defensa o el reclamo de algunos derechos, y pues por lo mismo lo que representa es lo que la protege o las garantías que ella ha tenido como en su trayectoria de vida. Entonces son sus vínculos familiares, las herencias, no solo como genéticas o como uno lo quiera pensar, sino también las herencias políticas, porque es una mujer que definitivamente defiende como las paternidades y pues esto, digamos, en clave feminista, pues los patriarcalismos que ella recoge y ella encarna. Pero además de eso también me parece que es muy apática o esquiva como
sin sensibilidad, como en ciertas ocasiones, a otras problemáticas bastante coyunturales, no sé, como migratorias o de otros. Yo creo que ella difícilmente recoge como apuestas en las que uno logre como concatenar la idea de que está pensando en otro, y pues más allá del cliché de decir de unos intereses particulares, es porque realmente sus luchas, sus apuestas y sus defensas han sido como en pro de algo muy particular y no de como el bien común. Ok, bien. Antes de pasar a la impresión de Jorge, digámosle a los que ven y escuchan este podcast que Paloma Valencia nació en Popayán el 19 de enero de 1978, o sea, de Cauca, que es, digamos, un sector importante de Colombia, con unas problemáticas muy concentradas. Hace parte de dos poderosas familias políticas y conservadoras del Cauca y de Tolima. Por el lado paterno es bisnieta del poeta y congresista y fallido candidato presidencial conservador Guillermo Valencia. Es nieta del expresidente Guillermo León Valencia del Frente Nacional, sobrina de la exministra Josefina Valencia e hija del excongresista Ignacio Valencia. Por el lado materno es nieta de Mario Lacerna, de los fundadores de la Universidad de los Andes, él fue ex embajador, y es sobrina del ex senador conservador Juan Mario Lacerna. Ella es abogada y filósofa de la Universidad de los Andes. Trabajó mucho tiempo también en mesas de opinión, fue columnista en El Espectador, en El País de Cali, analista invitada en Blue Radio. Digamos que es una persona que ha estado en contacto desde el periodismo y desde la política con muchos de los problemas que se discuten en el país a nivel nacional. Es una persona que, como vemos, viene de un sector importante de la política tradicional, casi que de una herencia política durante muchos años en el país. Digamos que eso también para que tengamos en cuenta de dónde vienen sus propuestas, en qué espectro ideológico se encuentra y cómo podemos dar una visión sobre sus postulados. Jorge, ¿cuál es la impresión que tú tienes de Paloma Valencia? Para mí, Paloma Valencia representa la élite política y económica que ha gobernado en gran parte de la historia republicana de Colombia. No porque haya un delito de sangre o por la herencia en sus familias y demás, sino porque ha asumido un lugar político que es, también representa eso, la derecha y la ultraderecha del país, y que precisamente toma una posición desde ese lugar de la élite. Y representa un retroceso en derechos fundamentales, en derechos de segunda, tercera generación. Ahora probablemente lo vamos a discutir cuando miremos los temas ambientales o de los hidrocarburos. Y lo que se ha avanzado, no solamente en el gobierno que está por terminar, sino en otros gobiernos, inclusive un poco más proclives a la defensa o a garantizar algunos pocos derechos, la propuesta del partido que representa a Paloma y de ese espectro político de la ultraderecha es un gran retroceso para lo que significa tener una sociedad más democrática. Nos falta un montón, pero eso significaría volver la página hacia atrás y lo que se ha logrado, lo que se ha alcanzado y profundizar inclusive en términos de desigualdad. Ok, bueno, otro dato que me parece que podemos, para entrar a discutir ese contexto, que me parece importante, bueno, uno, que uno busca como su biografía en medios y eso, y pues sí, es una candidata que no ha tenido escándalos de corrupción, y dicen que su episodio más polémico fueron sus declaraciones en el año 2015, cuando en una visita a Santander de Quilichao propuso un referendo para dividir el Cauca en dos. Uno para los indígenas y otro para los mestizos, mientras que para ella las negritudes debían escoger a qué territorio quieren pertenecer. Digamos que eso también nos da una visión, ¿sí?, de una especie de racismo, ¿sí?, de exclusión de parte de para quién se gobierna, quiénes están en el territorio. ¿Ustedes qué piensan de ese tipo de opiniones de una persona que en estos momentos es candidata a la presidencia de la República y quieren como un poco pasar de lado esa discusión, lavar un poco la cara de estas declaraciones? Pues es que en eso mismo que representaba, que mencionaba hace un momento, la élite, la ultraderecha del país y el retroceso en derechos, llama mucho la atención porque pues hoy en día ella significa un sector de la oposición al gobierno,
que es importante que exista en una democracia y demás, pero que paradójicamente uno de los principales argumentos de esa oposición es la falta de técnicos, dicen, en el gobierno, o de profesionales en el gobierno, y lo que demuestran ese tipo de afirmaciones, que no es la única, digamos, sus intervenciones en el Congreso de la República están llenas de afirmaciones de esas características vacías, sin sustento, que precisamente demuestran falta de rigor, falta de técnica, falta de profesionalismo y de conocimiento, diríamos inclusive de capacidad para gobernar. Digamos, un presidente, en este caso una presidenta, pues no gobierna sola, tiene equipos, tiene la capacidad de liderar y orientar esos equipos y decir quién le acompaña en el proceso de gobierno, pero eso da una conducción. Entonces afirmaciones de ese tipo, que estaba convencida ella en el 2015, por ejemplo, la de dividir el Cauca, en una problemática de tierras que raíz de muchas de las conflictividades que tenemos, pues es traído de los cabellos y nos parece un absurdo y nos parece una tontería, pero entre otras, si lo miramos con detalles, porque le falta rigor en la mirada. Entonces son salidas sosas, simplistas, sin sustento, o académico o analítico, que, digamos, podemos poner otros ejemplos más adelante, en los temas de salud, con el tema de la reforma, ahora reciente, a propósito del tema del catastro o de la reforma pensional, igual. Frases vacías que lo que buscan es generar emotividad política, pero que no tienen ningún tipo de soporte. Ok. Pues es que yo creo que ahí ella hace como un uso bastante pintoresco de esas facultades que tenía antes de columnista, porque a mí eso me suena más al título de una nota, para mover y digamos que generar opinión, si eso se puede decir, como categorizar como generación de opinión. Pero además yo cuestionaría a los asesores, porque es que uno no, me imagino, quiero creer, que uno no sale a decir eso sin haber debatido por lo menos o construido algo relacionado con una propuesta de ese talante. Y que estoy de acuerdo con lo que menciona Jorge, el desconocimiento no solo es, digamos, circunstancial, contextual, o sea, no solo está desconociendo Santander de Quilichao, es un punto de encuentro, pero también de representación de muchas tensiones, digamos, político-administrativas, donde proponer fragmentar el territorio desconoce cómo Santander de Quilichao digamos, como que tiene también unas apuestas políticas, ¿sí? Me parece súper descabellado que le diga a las comunidades negras que decían dónde asentarse, cuando Santander de Quilichao en parte de su territorio representa, digamos, como esta idea de palenques, donde pues las zonas de más difícil acceso son los donde las comunidades negras tuvieron, digamos, como protegerse y asentarse. Pero además me parece, digamos, que ahí sí atroz, por eso también cuestiono mucho los asesores, porque pues Colombia, digamos que también es parte de esas fragmentaciones que siempre las han defendido las élites, sobre todo esas élites regionales. Se supone que la Constitución del 86 ya se había superado parte de esa conversación, que bueno, con la entrada a siglo hay nuevas tensiones, se fragmenta Panamá, bueno, pero las nuevas directrices desde esa Constitución ya le apuntaban a que el respeto o el reconocimiento de autonomías territoriales iba a ir en un horizonte muy diferente al de lo cultural étnico, porque además eso es como el siglo XIX, o sea, es como, bueno, digamos que a propósito de la geografía, es un regionalismo de la teoría de la evolución, ¿sí? Es algo que ya hace mucha gente ha debatido y sobre lo cual hay como unas nuevas propuestas, inclusive de esa socialdemocracia técnica, etcétera, liberal. Pero y digamos que eso a mí me parece delicadísimo, porque además Santander de Quilichao, o sea, de ahí el atrevimiento, está justo en esa franja de segmentación entre el Cauca y el Valle del Cauca, y eso también tuvo su eco político, digamos, como de bases, me imagino yo, políticas, cuando se fragmenta Cauca, o sobre todo cuando el Cauca pierde territorio. Claro. Pero, perdón, es que no solamente fue en ese entonces el tweet, todavía se le decía tweet, sino que luego ya sale en medios a defenderlo. No, es que no se entendió lo que quise decir. Y era peor todavía, yo lo recuerdo, porque entonces era bajo la idea de la gente de bien, es que no dejan trabajar, es que no dejan progresar, entonces por eso hay que dividirlo, y la gente de bien tiene unas características, unas cualidades, palmicultores, blancos, etcétera, etcétera.
y la gente que no deja, entonces son los indígenas, son los afros, y es porque protestan y porque está relacionado con una, no solamente, pero con una exigibilidad de derechos. A eso nuevamente insisto sobre lo que representa como un retroceso y una profundización en la posibilidad de, inclusive en la geopolítica mundial, de retroceder y profundizar en ese retroceso de reconocimiento de derechos fundamentales. Sí, Claro. y ¿puedo terminar? Sí, claro que sí. Es que justo iba hacia allá porque entonces la Constitución del 91 protege técnicamente eso como un principio constitucional, y ahí lo que yo me preguntaría con esta cosa que pintoresca pero nunca es inocente es ella cuando piensa que la gente blanca como ella, ¿sí? Porque además también soy de toda colonizada de quiénes son blancos herederos del trono y quiénes no, es que está pensando sobre la productividad de la tierra, por ejemplo. ¿Qué significaría esa fragmentación del territorio por etnias? Lo productivo y lo improductivo, o sabrá Dios, o sea, según cómo ellos tengan la lectura de productividad de la tierra, del suelo o de los municipios mismos, porque muchos de los municipios hacen parte de corredores comerciales, ilegales o ilegales, pero están así estructurados. Entonces es bueno para su gente o la gente de su etnia o los que ella representa, entonces qué cauca les pertenecería y eso qué significa para las demás etnias, tribus o como sea que ella las comprenda, pues el acceso a lo que sea tierra, trabajo. Claro. Sí, digamos que un poco esta información nos sirve y le sirve a las personas que ven y escuchan para pensar un poco en el contexto histórico, ¿cierto? De esas opiniones que a veces van quedando en el olvido, pero sí existe como una responsabilidad en términos de entender a qué tipo de electores le está hablando esta candidata, ¿no? Y cómo en algunas oportunidades estos candidatos que hemos evaluado en este podcast dicen que van a gobernar para todos, ¿sí? Pero ese gobernar para todos tiene unas implicaciones también de mirar hacia atrás y qué han hecho. Y ahí conecto y quiero que hablemos un poco del vicepresidente, el candidato vicepresidencial, la fórmula de Paloma Valencia, ¿cierto? El estadista técnico Oviedo, ¿sí? Entonces, y conecto con la siguiente idea. Cuando él fue director del DANE, ¿sí? Hay algo que no se nos puede olvidar, o creo yo que es parte importante. El etnocidio estadístico como director del DANE invisibilizó a más de 1 millón de personas, pero además no cualquier tipo de personas, sino que pertenecían a una etnia, los afrocolombianos, en el censo del 2018 durante el gobierno de Iván Duque Márquez. Entonces, la Corte Constitucional lo calificó como un daño irreparable para la comunidad afro. ¿Por qué? Porque este tipo de estadísticas sirven para proyectar cuestiones en términos sociales, acceso a la salud, a políticas de reconocimiento dentro de la violencia, toda una serie de cuestiones institucionales muy importantes. Entonces hablemos un poco también conectando Juan Daniel Oviedo, un poco también cuestionando qué tan de centro es, ¿cierto? Porque estamos en un espectro donde la ultraderecha es Abelardo de la Espriella, ¿cierto? Entonces para los que no son tan extremos no vamos a votar por Abelardo de la Espriella, pero nos están vendiendo como una especie de comodín ideológico para lavarnos un poco como electores, como, bueno, no soy tan extremista, pero Paloma además está con Oviedo, que fue el ganador de una consulta de centro, ¿sí? Esos matices, ¿ustedes cómo ven a este candidato realmente? Pues es que voy a partir de lo que acabas de mencionar sobre el censo del 2018. Eso es súper delicado porque Colombia tiene como unas directrices normativas que pues no siempre seguimos y me imagino que ahí tuvo un poco como las largas del proceso de paz. Bueno, pero nosotros teníamos un censo del 2005 y ya estaba vencido. Entonces ya había una deuda histórica en general para todas las comunidades, incluyéndonos las comunidades urbanas que habían crecido aceleradamente como en esos 13 años. Y cuando sucede eso, uno quisiera pensar que es lo simbólico. O sea, digamos que las violencias simbólicas son muy relevantes, sobre todo en esta época de elecciones. Yo creo que me parece muy fortuito que lo traigas a colación, pero también eso significa muchas cosas más para el desarrollo mismo de las comunidades. O sea, eso significa asignación de recursos de regalías, participación electoral también, pues porque las curules y todo eso se van montando respecto al censo electoral y ese tiene que nacer del sexo poblacional. Entonces, vuelve a ser sistémico y vuelve a ser estructural el tipo de violencia que se comete. Y se esperaba que una persona tan ultra, hiper, mega, recontra técnica como Juan Daniel Oviedo pues subsanara esos problemas,
pero eso digamos que tuvo unas fracturas bastante fuertes tanto de forma como de fondo, porque la metodología misma supuestamente apuntaba a que no iba a pasar eso, pero ellos justificaron la no presencia en muchos territorios donde, digamos, surgen esos, digamos, como que silenciamientos de los totales poblacionales, no yendo hasta allá. Y se suponía que había recursos, que había cooperación internacional financiando todo el censo, bueno, etcétera. Y simplemente luego la justificación técnica es que eran territorios muy inseguros, a pesar de que eso fue después del acuerdo de paz, y que no podía tener acceso a muchos de esos lugares. Ahí hay todos los digamos, vacíos técnicos que uno se puede imaginar realmente a quienes contrataban para hacer los censos, si el personal estaba realmente capacitado, si las capacitaciones habían sido efectivas, bueno, en fin, un montón de baches. Entonces, yo pienso que una persona que no es tan honesta, tanto con su posición política como con sus apuestas técnicas, que en teoría son su bandera, pues desde ahí ya cuando así dijera que es de izquierda, pues de entrada uno ya empieza a dudar, porque no, digamos que su carrera política ha sido muy bien vendida por el tono, por defender, por las cifras, etcétera, pero eso no significa que sea impoluto o que llegue allá, digamos, como sin un rastro de sombra alrededor. Él sí hizo cosas en el DANE que no son las que usa de bandera, por ejemplo, los datos, como el acceso a los datos, pues yo podría decir un poco como el geovisor y poder visualizar los datos, y digamos que ahí sí democratiza un poco el lenguaje, pero el de fondo está que uno, pues para qué le sirven esos datos si están incompletos, y eso pues pasa en cualquier censo, y el problema es que los censos históricamente han sido así violentos con las poblaciones indígenas y afro, que se supone estos censos pues revierten un poco todos esos efectos, pero no pasó. Lo único que yo celebro es que este censo dejara de ver la ruralidad como el resto, o como lo que no era urbano, porque ahí sí, digamos que hubo como algún tipo de nueva categorización que permitió entender que la ruralidad estaba conformada de otras maneras, y las poblaciones predominantemente afroindígenas están asentadas en municipios donde el territorio o el suelo es mayoritariamente rural. Pero de resto, pues yo no... Pues yo, sí se nota, yo digamos como que no me trago ese sapo tan entero, porque me parece que si uno ya ve como el detalle, ni siquiera ahorita porque nos lo cuenta una noticia, sino lo que ha sido como su desempeño desde el 2018, pues no. Bien, listo. Antes de pasar con tu respuesta, Jorge, para seguir ilustrando un poco este contexto, y cuestionar un poco esas opiniones en este debate electoral, pues Juan Daniel Oviedo, además de lo del feminicidio, por ejemplo, en recientes declaraciones ha sido negacionista, porque ha declarado que tiene dudas sobre los 6.402 jóvenes asesinados en los mal llamados falsos positivos, ¿cierto? Yendo un poco como contra las madres de Soacha, ¿cierto? Que le responden que su hijo no es sus hijos asesinados y desaparecidos no son una duda, no pueden ser una duda tampoco estadísticamente. También recordemos que Juan Daniel Oviedo redactó un proyecto para censurar a Noticias 1 en el 2015, que él es ahijado político de María del Rosario Guerra, una de las uribistas más acérrimas, que fue ministra de Comunicación, pues muy cercana también a Iván Duque y a Álvaro Uribe Vélez. Esas son cosas importantes de tener en cuenta, que ha sido financiado también directamente por el uribismo, por grandes emporios económicos. Para su campaña, por ejemplo, a la alcaldía de Bogotá fue financiado por sectores de la industria nacional, ¿cierto? Como que pues eso también hay que leerlo. Le donaron 40 millones de pesos a su campaña en el 2023 a través de una empresa, un condenado, ¿cierto? Jefe paramilitar. También esto está en cuestión en esas noticias que uno va rastreando, y que pues están sustentadas por portales informativos. También firmó un contrato con el Estado, se lanzó de candidato como concejal 18 meses y el Consejo de Estado lo inhabilitó. En junio del 2023 firmó un contrato con el Fondo Nacional de Garantías. La norma prohíbe ser candidato si se contrató con el Estado en el año previo. Entonces todas estas cosas nos dan también como cuál es su rol, primero tenemos claro que tiene un apoyo directamente de la derecha, ¿no, Jorge? Entonces, ¿qué opinamos de la figura de Juan Daniel Oviedo? Luego, otro día lo conversamos, pero mire, el centro no existe.
No existe. Eso es un invento del revelaciones. marketing político. Ok. Y les voy a poner un ejemplo muy rápido. Yo sé que es polémico y daría para una discusión más adelante con quienes nos escuchan y nos ven, pero quiero ejemplificarlo. Entonces ahí se dice centro izquierda o centro derecha, porque entonces el término se utiliza como, es que es de izquierda, pero no tan izquierda, ¿cierto? O es de derecha, pero entonces Oviedo representa en eso que ha significado ese vocablo centro, que es como para suavizar, para atenuar. En el marketing político, su llegada ha sido para decir, esta es una candidatura de la derecha, ¿sí? O pues de la ultraderecha, pongámosle también otros epítetos, pero que se empieza a suavizar. Y si uno lo empieza a mirar como sofisma, no es así. No solo porque lo que ustedes han mencionado, o sea, la trayectoria política, la trayectoria profesional de él, pues siempre ha estado involucrada con la derecha, pero con esa concepción de gobierno y de Estado. Sí. No porque sea el ahijado, no, es que ha trabajado allí, ha sido profesional que en una concepción de gobierno ha estructurado proyectos, programas, políticas que están relacionadas con esa concepción de cómo se organiza la sociedad. El negacionismo, por ejemplo, pues no es solo de él, o sea, es parte de todo ese espectro. Pero además, en un desconocimiento, o sea, las referencias que hacía ahora reciente en redes sociales sobre la marcha del 1 de mayo, pues también, digamos, es un desconocimiento sobre lo que implica esa fecha conmemorativa, pero que es propia de ese lugar político. Entonces, lo más triste, creo yo, es que lo atenúan o buscan su presencia atenuarla, no por su propuesta política, porque insisto, es tal cual, es la misma, de hecho ha reforzado cosas allí, sino por su identidad de género. Y entonces ahí, tema importante, claro, ¿no? y entonces, pues Estefanía lo mencionó a propósito de lo que no representa a Paloma por ser mujer, o sea, no representa al feminismo en todas sus... O a las mujeres. o a las mujeres en todo su espectro, pero se asume que la identidad de género, como un asunto inclusive que es íntimo, demás, pero que en este caso también tiene un juego político, sirve como algo que puede moderar, morigerar un poco la posición de ultraderecha o derecha o conservadora de la propuesta del Centro Democrático y de la candidatura de Paloma Valencia y de Juan Daniel Oviedo. Entonces eso, digamos, es lo que termina representando. Cierro con esto muy breve, y es que si ustedes, por ejemplo, miran en su candidatura a la alcaldía de Bogotá, inclusive en el periodo corto que estuvo como concejal, ahora en su precandidatura presidencial y como candidato vicepresidencial, por ejemplo, ha mantenido una posición con el tema de la educación, que es propia de ese lugar político en el país, de la derecha y del conservadurismo, y es mantener la financiación sobre la oferta y no sobre la demanda. Y eso es una concepción distinta de Estado, de cómo se organiza y se garantizan los derechos. Entonces la idea sobre los subsidios y sobre que es un regalo, que es un favor del Estado, cosas de ese estilo, son muy propias de ellos. Hola a todos y a todas. Este episodio de Cipilla Podcast ha sido gracias al apoyo de nuestros amigos de Café San Joaquín. Antes de grabar este episodio y después nos vamos a tomar un café de un sabor muy delicioso de la zona de Santander. Les recomendamos, el QR va a aparecer a lo largo del episodio, entonces acá para que compren Café San Joaquín, que apoya, y les damos gracias por su apoyo a nuestros amigos de Café San Joaquín. Conectemos con algo a propósito de tu comentario y ya para entrar a hablar del programa. Recordemos un poco los que nos siguen hasta este punto en el podcast que el plan de gobierno de Paloma Valencia son 111 puntos, ustedes lo pueden encontrar en internet claramente como todos los programas de los candidatos, los hemos descargado directamente de sus portales. Dice plan de gobierno Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: firmeza para estabilizar, corazón para transformar, visión para el futuro, Colombia más grande 2026. ¿Sí? Entonces, a propósito de lo que decías, yo leyendo este programa, Jorge, Estefanía, no encontré nunca ninguna política, propuesta, proyecto en temas de género. O sea, si estamos hablando de que su vicepresidente es una persona que se reconoce homosexual, ¿cierto? Que hace parte de un movimiento que se llama LGTBIQ+,
¿sí? Yo voy a leer la propuesta de Paloma Valencia, que está en equipo con su vice, como le dices que el vice y el periodicazo, y el vice cuando me dice tal cosa, sí, como ese performance político de marketing también para vendernos una idea como de compartir, como de debatir ideas, pero creo que en el fondo no se está debatiendo porque debatir con la derecha ese tipo de temas es problemático. Entonces, primero, no vi lo de género y si quieren un poco también podemos avanzar por lo étnico. No hay una política que hable, vamos a gobernar para todos los colombianos, pero no hay ningún matiz o política o punto que me diga que va a trabajar con las comunidades indígenas, afro, sino que es como ese lugar de enunciación fácil como para todos los colombianos. Entonces Iván Duque decía, yo gobierno para todos los colombianos, pero pues las protestas sociales demostraban otra cosa, ¿no? Esos marcos, ¿cómo los leemos? Pues yo creo que nuestra reacción puede asemejarse como la que he tenido Oviedo cuando les preguntan por esas cosas. O sea, él mismo sabe, en mi impresión es él mismo sabe que no está incluido en ese plan de gobierno o en esta idea de Estado que tiene Paloma Valencia. Y de hecho, si uno se fija como en lo que no está dicho del programa, por todo lado dice Paloma presidenta, lo enuncian a él como en la candidatura, pero en el resto en el programa tú no ves una firma, un sello de agua en el documento que diga aquí también están las ideas de Oviedo. Yo esperaba encontrarme un poco lo de género o cualquier alusión cercana en temas de justicia, porque ellos hablan que no sé, que nos sintamos más seguros y estas cosas, pero no, pareciera ser que cuando piensan en esa sensación o en generar como la percepción de que estamos más seguros, no vamos a ser las mujeres, no van a ser los indígenas, no me imagino que vayan a ser los líderes sociales o quienes sea que estén en medio del conflicto, tampoco creo que sean las personas que se identifiquen como los no binarios o no cisgénero. Pero es lo que yo espero de un programa de derecha, porque digamos un poco lo que aterroriza pensar en que un gobierno como el de Paloma Valencia se instale es que vuelvan estas ideas tan conservadoras, donde las primeras que perdemos derechos somos las mujeres. A mí me aterra pensar, por ejemplo, en las políticas de planificación familiar o de persecución, ¿sí? O sea, porque a veces se siente de esa manera, y como decía Jorge hace un momento, pues la atención está sobre qué derechos son los que se ponen sobre la mesa, cuáles se botan a la basura y sobre cuáles ellos empiezan a construir su modelo de Estado, que desde luego va a privilegiar unas posturas, me imagino yo que es a los hombres de su círculo de poder cercano, pero pues todos los demás pagarán con sus derechos el que se puedan otorgar esos otros. Entonces, digamos que en general en un gobierno que se ubique en el espectro político en el que ellos se ubican, uno no encuentra o difícilmente encuentra alguna política pensada como en que esas cosas prevalezcan. Ok, ¿qué dice Jorge? Mire, yo retomo la expresión que escuché hace poco, leí hace poco, precisamente sobre el programa de gobierno de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, y es un programa construido sobre la propia miseria que ellos han construido. Ok. Sí, un programa que está sustentado en esa crisis que ellos se encargaron de construir. Por supuesto no directamente Paloma y Juan Daniel porque no han sido presidentes o presidenta, pero sí son parte y representan, como le he insistido, ese sector político del país que gobernó por tanto tiempo. Y entonces, en detalle, ya, por ejemplo, hablan de desactivar 5 bombas. La sola denominación ya es, sí, es preocupante. Sí. Y las 5 bombas pues hablan de la corrupción, no dicen nada en concreto sobre cómo avanzar sobre eso, no hablan del clientelismo, que es digamos, muy particular de los partidos políticos que apoyan este programa de gobierno. Hablan del tema de la seguridad, pero entonces también nuevamente en una lógica de algo que ya se demostró que es ineficaz, además, en el mundo. Ahorita vamos a hablar puntualmente. Entonces, para no sumarlo a lo que mencionaba sobre que no aparece o lo que no está, es porque digamos, mi interpretación es que es un programa que está más preocupado por plantear un lugar distinto al gobierno actual y en señalar lo que son las deficiencias, que probablemente, seguramente hay varias, pero no en plantear una propuesta de país. Ya, y en esa propuesta de país vemos que el tema de género, nada. No, ni en lo de étnico, ni en general los derechos. Mire, tanto que les preocupa la Constitución del 91 sí. y no aparece. Okay. No está ahí.
O sea, ahora también lo miraremos, pero el tema de la protesta social sí, no, eso está, es o sea, preocupante. está en el tema de seguridad, cómo lo enuncian. Entonces, a partir de eso también les propongo algo. ¿Cómo leeríamos? Uno lee los 111 puntos y al final hay un parrafito que me llamó mucho la atención que dice lo siguiente, un poco para dar más elementos para considerar por qué no votar por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, y es: así gobernamos, un gobierno que ejecuta, mide y corrige. Escuchen bien, gobernar desde la calle. Y yo también me voy a preguntar, ¿desde la calle? Eso es como, yo no sé cuántas personas, vuelvo a insistir, se leen los programas de gobierno, pero nosotros nos hemos tomado el trabajo y queremos que piensen en esto. Dice gobernar desde la calle y desde el dato, o sea, desde la estadística seguramente, desde lo que representa Oviedo como ese técnico, ¿cierto?, que funge de gobernante, no desde el escritorio. Cada decisión de política pública estará basada en evidencia, no en ideología. Eso también me parece que es algo como, sí, esas falsas premisas ahí, silogismos de distracción. Un tablero público de metas y resultados administrado por el DNP, ¿cierto?, que es la Dirección Nacional de Planeación. Departamento Nacional de Planeación, fortalecido con analítica e inteligencia artificial, que eso suena wow, ¿cierto? Mostrará en tiempo real qué está funcionando y qué no. El NPS ciudadano, eso es, NPS es, es así, me corcharon. Ya te digo. La misma herramienta que usan las herramientas, bueno, eso lo podemos editar después. NPS ciudadano, la misma herramienta que usan las mejores empresas del mundo para medir satisfacción, se aplicará a los servicios públicos. Si los colombianos no están satisfechos, el gobierno corrige. ¿Cómo nos suena eso del dato, de la calle y de la no ideología? Primero, ya tableros de control hay. Esa es una de las tareas del Departamento Nacional de Planeación. O sea, cuando se trabaja en actividades de gobierno, pues una de las funciones principales del departamento es hacer un seguimiento exhaustivo de todo lo que están los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo. Porque la hoja de ruta de lo que se tiene que cumplir en el cuatrenio. Y tienen todo eso ya, digamos, muy estructurado. Creo que hay una burocracia estatal, en el buen sentido del término, de la burocracia, que está construida para eso. Suena interesante lo de la IA, pero no hay nada remotamente preciso sobre cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer. Colombia no tiene muchos desarrollos sobre eso en el país. Pero además eso de gobernar en la calle y demás, y con los datos, pues está muy asociado a una de esas expresiones vacías que construyen tanto en campaña, que es dato mata relato. Y pues todo el tiempo se ha apropiado ese término, precisamente para desestructurar o controvertir muchas de las afirmaciones que hacen. Entonces, hace un par de semanas, cada semana tienen un dato que dicen que va a desestructurar el relato del gobierno actual. Entonces está el tema de el encuentro con el tema de las empresas generadoras de energía, lo que sucedió en Cartagena, entonces la explotación de petróleo, fracking y demás, porque tenemos solo 7 años de petróleo y demás, y salieron todas las personas que han trabajado, que trabajan en el sector en los últimos años diciendo, dato mata relato, y hablemos de todas las actividades que ustedes debieron haber realizado en términos de transición energética que no realizaron. Okay. ¿Sí? Dato mata relato, pues el fracking tiene datos ciertos en el mundo sobre los efectos que produce. Dato mata relato, el glifosato está, pero también súper estudiado, que tiene unos efectos nocivos, cancerígenos, de deterioro y afectación ambiental en otras especies no humanas, y igual aparece en el programa. Entonces, gobernar en la calle, para mí gobernar en la calle suena a que, vamos a atender, y así lo dicen, lo acabas de leer, vamos a atender lo que las comunidades, la gente están manifestando, y pues precisamente eso es lo que han manifestado hace mucho tiempo, y entonces desconocen eso. Entonces ¿cuál calle? Sí, esa es una pregunta. ¿Cuál calle? ¿Cuál comunidad? Sí. Porque las calles donde pasan las Toyotas. No sé, puede ser el dato que les interesa, es el dato que dice
que pues efectivamente muchas de estas empresas han tenido importantes incrementos en sus recursos, en sus ganancias, pero que tienen un pago o que se amenaza, entre comillas, con una alza en el pago de imprevistos o de impuestos. Bueno, pues ese es el dato y pues seguramente eso es lo que están adoptando para entonces hacerlo, medirlo por IA y por programas que vayan a fortalecer lo que ya existe en el Departamento Nacional de Planeación. Bien, a ver, ¿tú qué opinas? La calle y el dato y la no ideología que nos dicen en esa, sí gobernamos. Pues es que yo creo que si uno, pues en mi mente, si uno hila muy delgadito, termina encontrándose con un problema que ellos tienen y es, por lo que arrancamos, y es la no representatividad de la gente en la calle. Yo recuerdo para la campaña de la alcaldía cuando se fue, Juan Manuel Oviedo se fue a vivir ese tiempo en Bosa, no sé cómo habrá sido su experiencia, pero uno no puede equiparar una pasantía de unos días o semanas en Bosa, donde yo qué sé, tú seguramente te vas a poder mover en bicicleta, pero las personas que desde los 60, 70 se han transitado Bogotá, desde el centro hasta Bosa, podrían dar cuenta, por ejemplo, de qué necesitan, en qué calles y dónde las cosas no están bien, dónde están. Entonces, como que equiparar esa experiencia de unirse o juntarse de pueblo, lo que yo digo es una pasantía, y convertirlo en propuesta, pues me parece que es atrevido, pero además que sí creo que revela pues el vacío que ellos tienen de representatividad. Y eso seguramente sí tiene que ver con la ideología, porque cuando a qué público le quieren llegar con esta propuesta, o sea, a los empresarios, como lo acabas de mencionar, Jorge, a ellos honestamente les interesa un cliente, un público muy específico, no la gente de los barrios o en la calle, si es que esa es la alusión como con la que quieren hacer referencia. Ahora, a Juan Manuel lo hemos visto en estas apuestas, seguramente todo Juan Daniel. Juan Daniel, perdón. Son las apuestas de campaña y sus asesores le dirán, si usted sale en una de las calles rotas de Bosa, seguramente su popularidad va a aumentar. Yo no he visto en ese mismo plan a Paloma. Ella se le ve en algunas plazas, siempre, o sea, siempre en campaña ha estado como liderando más bien la movida de plaza, de parque, de grupos económicos, pero ella no está tan cercana a la calle. Entonces yo creo que esta última apuntalada parece ser como el aporte de Juan Manuel, no dicho textualmente, como esto es lo que yo creo que le puedo aportar. Sin embargo, que ideológicamente la gente se encuentre con eso, pues no. Además, porque me parece un poco miope, y esa es una razón para no votar por ellos, porque la gente en la calle no se mueve con datos. O sea, pensemos que nosotros culturalmente ni siquiera le creemos a la programación de que un bus va a llegar a una hora, de que ciertas cosas no van a suceder. O sea, ese no es el tipo de, no sé, como diálogo político que se pueda ejecutar en la calle colombiana, pues per se. Ahora, sí pega mucho, porque nosotros, digamos que estamos muy concentrados en la ciudad, digamos que eso sí puede tener como una conexión ahí en imaginarios, pero ideológicamente yo creo que pues es como un tarro sin relleno, como que algo que no tiene tanto sustento. Es que la lógica, escuchando a Estefanía, es la lógica que denunció Spina en Agarrando Pueblo. Sí, tal cual. Entonces llama la atención. Contémosle a nuestros escuchas. Bueno, o sea, está no sé cuál sería el término exacto, documental, película, video falso. Eso tenía una denominación exacta en la cinematografía. Y entonces Agarrando Pueblo hace una denuncia de unos documentalistas, cineastas que se van a grabar a unos barrios de condiciones en extrema pobreza en Cali, y pues terminan siendo interpelados por la población, por un personaje en particular, no vamos a dañar la película, y les dice eso, o sea, ustedes se vienen acá a agarrar pueblo, a grabar, a tomar registros para luego ir a mostrar cosas, pero nosotros seguimos en la misma. Eso vamos, además es paradójico también que digan que van a gobernar desde la calle, que el término que utilizabas desde el dato, pero líneas más arriba en el programa, en los 111 puntos, hablan de la reducción del Estado. Sí, eso es claro. Y si hay algo que se ha manifestado, no solamente en el último gobierno, sino en varios gobiernos, es la falta de presencia del Estado en esos territorios. Pues esa es la calle, yo creería. Entonces, ¿cómo va a ser? O sea, si es solo con IA, no, bueno,
no soy experto en la Pero inteligencia la idea hay que artificial, pero entrenarla también. No, y así Pero- la entrenemos, no hay cobertura no en hay el país cobertura, para que no todo hay el mundo se internet, pueda no hay conectar. electricidad, o sea, en fin. Sí. O sea, yo siento que esa es como una forma muy romántica de poner un punto final. En vez de decir fin, la historia continuará, Sí, decidieron apostarle a algo El, así. el NPS es un tipo de métrica Ok, que gracias utilizan por la en las aclaración. empresas. Listo. Vamos con puntos más centrales de estas propuestas, no menos importantes, igual de importantes que lo que hemos hablado hasta este punto. Y algo que está en todas las campañas políticas, en todos los debates, y algo que hay que aclararle pues, a nuestro público es que todos los candidatos están interpelando al gobierno actual. Interpelando en términos de la crítica, de que ellos pueden hacer las cosas mejor, que se reconocen como el verdadero cambio, que ellos iban a cambiar porque el cambio no ha podido ser, porque prometieron un cambio y no fue. Bueno, toda la cuestión ahí también movilizando ese discurso antipetro y pues que se está materializando ya con las propuestas del candidato, digamos, de esa línea que sería Iván Cepeda, ¿no? Pero hablemos entonces en esa medida, porque yo tengo, siguiendo el TikTok de Paloma Valencia, siempre Cepeda, Petro, y el gran tema, y el que también le pregunta a los medios de comunicación, es el la paz total. Explíquenles a ellos que el papá de la paz total en la que se metió Petro fue Iván Cepeda. Iván Cepeda es el que ha liderado toda la política de seguridad que nos tiene hoy arrodillados a los violentos. Hablemos de la paz total, ¿sí? Yo tengo dos cosas aquí, si quieren podemos ustedes también, pero tengo unas líneas en rojo, por ejemplo, creación de un marco diferencial para el uso de la fuerza con seguridad jurídica para los miembros de la fuerza pública, ¿sí? Renunciamos a la paz total, pero vamos a crear un marco de impunidad. Me parece a mí que eso es muy peligroso, sobre todo por la experiencia que tuvimos con el gobierno Duque, por los asesinados y desaparecidos en el marco de la protesta social, por precisamente la legitimidad de la violencia por parte de un cuerpo policial que debe controlar y no pues hacer ese tipo de ejercicio abrupto y excesivo de la fuerza. Y la otra cuestión que está ahí ligada es promoción de una ley que regule la protesta social y castigue el vandalismo. Creo que eso es peligroso. Es peligroso también entender que la paz total pues es una política que ha ejercido este gobierno en función de negociar con los diferentes actores armados, ¿sí? No solamente con las extintas ex-FARC, con sus disidencias, sino también con grupos asociados al narcotráfico, ¿cierto? De la derecha, de la extrema derecha, con los el ELN, bueno, con varios sectores, ¿no? Porque lo que nos ha demostrado la historia de Colombia también es que vale la pena negociar. No es fácil, ¿sí? Y vuelvo a insistir en una frase que hemos dicho en otros espacios, que en Colombia es más fácil hacer la guerra que hacer la paz, ¿sí? Y hay muchos sectores interesados en que la guerra esté ahí, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de eso? ¿Qué opinan del aumento en el gasto de seguridad y que quieren invertir un 4% del PIB y aumentar el número de integrantes de la fuerza pública? Bueno, esas cuestiones, esas críticas a la paz total y esas medidas, ¿qué opinamos? Pues yo creo que esto sí merece verse en perspectiva de cuando el Centro Democrático ha estado, bueno, el Centro Democrático o sus recientes adhesiones han estado en el gobierno nacional, porque pareciera ser como que se recogen como esos principios de, digamos, de contundencia, unas cosas que ellos ven ilegales, pero que luego en la práctica nos han llevado a determinar otro tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, me parece que eso pondría, o sea, lo que acabas de leer pone en riesgo la figura o la trascendencia de la JEP, no por los resultados, sino, y ni siquiera porque tenga que permanecer para siempre, sino porque con la figura de la JEP, los mismos militares han tenido la oportunidad de dar declaraciones y digamos, las aclaraciones no solo por lo que repercute para la verdad en las víctimas, sino también para cerciorarnos de que las fuerzas militares oficiales del país cometían hechos atroces en contra de la dignidad humana. Y fortalecer, digamos, esas figuras y abandonar estas otras, digamos que un poco nosotros hemos ido como logrando, y pues digo nosotros como sociedad, pues yo no he hecho parte, digamos, como de esos procesos, revertiría ese proceso. Entonces, digamos que si yo pongo a dialogar los resultados de
las anteriores políticas de seguridad con esta propuesta de Paloma Valencia, pues encuentro que se puede dar más largas a esos efectos que a lo que ellos quieren evitar. Entonces pongo un ejemplo y son las operaciones militares, porque ellos dicen militarizar y el pie de fuerza y la inversión. Entonces uno dice, ¿en qué acabaron las operaciones militares en las ciudades o en zonas rurales cuando el Centro Democrático estuvo en el gobierno? Entonces, ¿cuántas víctimas, cuántos desaparecidos, cuántas víctimas que no eran, o cuántas bajas que no eran pues personas que tuvieran que verse inmiscuidas en el conflicto, y cómo ellos mismos han ido revictimizando y revictimizando? Entonces, digamos, yo creo que si uno acepta esta propuesta, está negando un proceso del país, pero también un proceso que desde la comunidad nosotros podríamos decir es ajeno, pero que las víctimas han llevado, digamos, con su propia vida. Hace poco me enteraba, por ejemplo, en Medellín, que otra madre más fallece sin saber la verdad sobre el desaparecimiento de su hijo en la Comuna 13. Y eso es muy doloroso porque, digamos, uno dice, ni siquiera es por esa mujer que acaba de fallecer, que es ya de por sí lo suficientemente duro, sino porque entonces cuántas madres más, cuántas familias más y cuántas vidas más para que este tipo de políticas se conviertan en un resultado tangible. Y que también me preocupa, y es esta necesidad. Entonces, bueno, si se va a invertir en militarización o en las fuerzas militares y en fortalecer la seguridad en los términos que ellos lo quieran proponer, es cuál va a ser el mercado del que nosotros le pagaremos esa inversión, ¿no? Y eso ya tiene otra repercusión también, digamos, externa, que hace que Colombia ocupe también un lugar estratégico, entre comillas, pues estratégico para un país potencia, muy poco estratégico para nosotros, pero entonces es de donde va a venir nuestro armamento, y como que, digamos, que seguir alimentando ciclos de guerra o economías de guerra, que también me parece que es como el lado B de esta propuesta. Entonces son las vidas que ya han estado materializando este tipo de, digamos, de avanzadas en seguridad, pero también nuestra economía y nuestras deudas y todo lo demás, que otro tipo de circuitos están alimentando, que, digamos, personalmente yo no, digamos que me encuentro mucho con eso. Pues es que es la repetición de un modelo de seguridad que creo ya se ha demostrado que es ineficaz. Y es ineficaz por, entre muchos indicadores, que les gusta tanto los indicadores, pues las muertes que provocan esos modelos de seguridad. Y no resuelven el problema. Inclusive lo han agravado, lo han profundizado. Eso provocó, puede volver a provocar, que se dé un marco de tensión en derechos fundamentales en medio de una militarización muy fuerte de la sociedad, no solamente por el aumento de pie de fuerza que mencionan allí, del aumento en el gasto, que además sabemos que eso tiene unas implicaciones también en los pasivos pensionales, fiscales, sí, claro. Sino en la militarización de la vida cotidiana, o sea, eso de denominar vandalismo, volvemos a lo que hace unos años también, entonces otra vez cabía todo ahí en lo que se podía significar vandalismo, entonces cualquier acción de protesta que está constitucionalmente protegida podía caber en esa idea de vandalismo. Y pues en últimas, o sea, el programa hace énfasis en el aumento del pie de fuerza, de sofisticar la capacidad operativa de las fuerzas militares, policiales, pero sin una evidencia suficiente que diga eso va a reducir la violencia o las violencias, ¿sí? Yo le sumo esto, que no lo mencionabas, pero creo que está detrás, o intuyo que está detrás de la pregunta, y es lo de la paz total, porque entonces precisamente uno de sus opositores o de sus adversarios políticos, que es Cepeda, pues ha hecho parte de la arquitectura de la política de paz total. Entonces, muchos han dicho, no, eso fracasó. Yo cada rato encuentro personajes conocidos, amigos, que dicen, no, pero eso sí fracasó totalmente. Pues no, momento, porque entonces, miremos los indicadores también. El hecho de que unos personajes, en este caso unos actores armados, ilegales, irregulares, tomen unas decisiones soberbias, irracionales, mediadas inclusive por el negocio, que el mismo presidente lo ha mencionado, no significa que todo lo que está en la concepción de paz total haya fracasado.
Hay una reducción, hay un indicador clarísimo que está en la página del Ministerio de Defensa, que lo corroboran muchas agencias internacionales. Es una reducción en lesiones, en homicidios, en asesinatos de integrantes de la fuerza pública, por ejemplo. Una reducción en las amenazas y en el hostigamiento a líderes sociales. Pero, por supuesto, se empieza a concentrar, y en periodo preelectoral, infortunadamente estamos viendo lo que ha pasado en los últimos 2-3 días en el país, de estas amenazas y de estos atentados contra la población. Entonces eso no indica que la política fracasó, porque es una manera distinta de abordar la problemática. Yo lo digo en otras palabras, que lo han mencionado algunos expertos, y es: la política no ha fracasado porque ha logrado evitar un número muy elevado de muertes, de reclutamientos, de un montón de efectos que tiene la guerra. O sea, piensen en los bombardeos, de sofisticar el ejército con IA, etc. Eso me suena a lo que hacen otros ejércitos también ultra especializados en el mundo, que ya tienen laboratorios de guerra hoy por hoy, Palestina, Irán, etc. Y es volver a la época de los bombardeos. Y eso, o sea, era indiscriminado, tuvo unos efectos fatales para las poblaciones, aumento en los desplazamientos. Entonces, quiero poner el contraste de una política de seguridad, una propuesta de seguridad, con un aumento del pie de fuerza, que es lo que más proponen, sin un sustento que indique que eso lo puede resolver la violencia en el país. Y aquí lo que se ha intentado es una política también de seguridad, que no se reduce a la seguridad como capacidad armamentística, sino de cómo poder afrontar las causas o las razones o las posibilidades de una salida dialogada o negociada a esos conflictos. Y eso no significa dar concesiones, como todo el tiempo lo dice. Me gustaría agregar algo ahí a propósito de lo que decías ahorita de lo sofisticado, porque yo no soy experta en seguridad, pero quiero mencionar algo que me parece clave, que creo que sí salió como más al debate público y político con este tema de la paz total, y es que también se está desconociendo el carácter de los grupos armados. O sea, parece que seguimos hablando de los grupos armados de los 70s, 80s y 90s, y por 90s me quiero referir a los grupos paramilitares. Entonces, es como estas estrategias que ya, digamos, es como la versión 2.0 de la política de seguridad, desconocen, o sea, no hay en ningún momento el reconocimiento de los grupos, digamos, de carácter internacional. Y yo siento que la palabra modernización es muy modernización, también muy antigua, porque parece ser que luego al final perfilan cuáles son como esta vez el enemigo con el que el Estado va a combatir y por qué necesita amplificar las Fuerzas Armadas, bueno, etcétera. Pero no están diciendo, bueno, ¿y cómo hacemos entonces en frontera? ¿O qué va a pasar? Porque además Colombia y esos gobiernos de derecha no necesariamente se han constituido como Estado desde los mares o las costas, y es donde la mayor operación, digamos, o el fortalecimiento de los grupos se ha venido dando, especialmente, digamos, como que en estos últimos 20 años. Entonces, el que desconozcan ese carácter de los grupos, pues me parece que es nuevamente como muy desacertado, y que pareciera ser que están haciendo ese análisis con cifras y datos o contextos que en los que ya no estamos nunca más. Y cuando hablan de la cooperación, es como una idea súper difusa, poco clara, sobre la cooperación y el desarrollo de capacidades. Pero también hay que decir que si hay un ejército que educa y forma a otros ejércitos, es el colombiano, justo en contraguerrillas. Entonces, a mí me parece que es incoherente y que se cae, además de lo que dice Jorge, quería añadirle eso, como que se cae porque está desconociendo el carácter internacional de los grupos que hoy se están disputando el control territorial. Claro, yo creo que lo que tú dices es fundamental entender los contextos cambian, ¿sí? Y quiero, a propósito de lo que tú señalas y esto de la paz total, es que en el programa de Paloma Valencia el subtítulo es enfrentar la crisis de seguridad para vivir sin miedo. Ahí hay una narrativa, ¿cierto? Igual que con Abelardo, de estamos mal, o sea, el país siempre ha tenido crisis, ¿cierto?, de seguridad en las ciudades, sobre todo en lo rural, ¿cierto? Dice cero impunidad, el que la hace la paga, ¿sí? Y también a propósito de Reels o de TikToks que he visto de Paloma Valencia denunciando las masacres del gobierno Petro,
¿cierto? Entonces, al día de hoy hay 45 masacres que han sucedido, ¿no? Pero nadie, ningún elector se ha tomado el trabajo de entender precisamente que los contextos no son iguales, ¿sí? También focalizan un discurso donde parece que la paz total solamente fuera la negociación con grupos de extrema izquierda o de izquierda, ¿no? También están los de derecha, también están los grupos considerados narcoterroristas, las mafias alrededor del narcotráfico y además... ¿Ah? Las bandas. Las bandas. Sí. Lo que se logró detener, perdón que te interrumpa, en Buenaventura, eso hay que mirarlo con lupa en el marco de la paz total, que hay que revisarlo, que hay que cambiar, reformular lo que sea necesario, pero evitó muchas tragedias en un periodo determinado. O sea, los números podrían ser distintos. Sí. Y algo que no reconocen al gobierno, pues igual uno también lo debe ver con ojos críticos o a este gobierno, es justamente la nueva caracterización que hacen de los grupos armados. A mí, incluso para personas de izquierda me parecía que era importante también redefinir el lugar desde el que estaba el combatiente de las disidencias de las FARC o el ELN, porque esa tarea estaba pendiente. Seguir entendiendo esos movimientos de izquierda revolucionarios como en los 60 me parecía que, o sea, quedaba corto, pero un poco ahí veníamos, ¿no? Como en esa retórica constante de mi enemigo puntualmente es el guerrillero y el guerrillero solo puede ser esto. Sí. Pero, y además de eso, también las bandas urbanas en las ciudades principales. Claro, no, es que, por ejemplo, el tráfico de drogas ha cambiado, ya no es la misma dinámica de redes de microtráfico, fronteras invisibles en las localidades, o sea, la violencia se ha ido transformando, ha ido mutando. Yo me puse un poco a averiguar. Y hay dos portales que le recomiendo siempre a la gente para localizar las masacres en el país. Y es Rutas del Conflicto, que tiene un seguimiento de las masacres documentadas, muy juiciosa. Y el otro es Indepaz. Y lo que encontraba en estas discusiones, en fact-checking también, era cómo no se pueden comparar los números porque las masacres, por ejemplo, en los gobiernos de Uribe y de Iván Duque, se medían desde 4 muertos hacia arriba. ¿Sí? Y cuando cambia la estadística a reconocer de 3 muertos para arriba, que eso es lo que pasa después del gobierno Duque, donde se decía además homicidios colectivos con otro tipo de enunciación, pues eso también es algo que, sí, como que uno no, si no tiene ese contexto, uno, sí, y entonces mirando Rutas del Conflicto en el año 2022, donde estaba 2012, el primer gobierno de Álvaro Uribe, 64 masacres, ¿cierto? Y todas, la mayoría, un número importante, están Rutas del Conflicto de grupos paramilitares, ¿no? Entonces, esos contextos, esos números que nos venden así como para el video fácil, el lector fácil, el que no quiere como sino solamente mirar, quiero seguridad y ya, ahora están tantas masacres, eso también está ahí, ¿no? Y esa aura de miedo, ¿no? Y también dónde se dan esas masacres, yo creo que ahí ya sale mi espíritu de geógrafa. O la necesidad también de responder dónde se están dando hoy las disputas territoriales. Sí. Porque entonces en los gobiernos Uribe se fortalecieron ciertas zonas o ciertos, digamos, circuitos que antes estaban en debate, pero justo, digamos, es relacionado con las cifras que tú dices de grupos paramilitares, fue donde se radicalizaron los paramilitares. Y también donde empezaron a aumentar las cifras de muertes o masacres de cuenta de agentes del Estado directamente. Y hoy donde se están dando como las disputas del control territorial, donde se siguen o no dando los ataques a los batallones, o sea, cuáles son hoy los puntos en tensión y qué tanto tienen que ver nuevamente la nueva configuración o la configuración más reciente de los grupos armados. Yo creo que eso también es importante porque como casi siempre surgen, digamos que se ponen un poco más intensos esas confrontaciones en la época preelectoral, entonces también hay que ver cómo se están moviendo las fuerzas políticas y sociales en esos territorios, porque, digamos, nosotros podemos documentar, no sé, una muerte muy delicada a una persona trans a propósito del género en ciertas zonas del país, en ciertos momentos como entre periodos electorales que dan cuenta de un tipo de control territorial, donde el mensaje sería uno en particular. Y hay otras masacres que se agudizan en época preelectoral, donde el mensaje también termina siendo pues otro. Y no se puede desconocer eso en cada gobierno. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo el atentado acá a la General Santander, previo al gobierno Duque, donde particularmente, digamos, como la opinión política popular no giraba alrededor de Duque o no estaba tan respaldando la seguridad democrática per se, pero sucede esto y ya hay un vuelco en la opinión y cambian las encuestas. Entonces,
también hay que ver eso, o sea, esta seguridad, ellos no están focalizando zonas donde hay una tensión, sino que vuelven a su retórica de siempre, y es hay un grupo que es nuestro enemigo y que tenemos que combatir. Sí, muy cortito porque en este tema de seguridad ellos proponen también la sustitución de cultivos forzosa y la llaman generosa. Dicen sustitución de cultivos forzosa y generosa, no sabemos qué significa generosa, pero llama la atención, preocupa. Creo que es una razón para no votar por Paloma y Juan Daniel Oviedo, porque dice textual: reactivaremos la fumigación sin afectar la salud ni los ecosistemas. Se implementará una política antidrogas eficaz en incautación y control de precursores químicos. Pues es algo que ya se ha venido avanzando. Sí, hay cosas que no dato muy importante, pero el tema de la reactivación de la fumigación sí es que es muy... que ya pasa, ¿no? También es una crítica que se ha hecho en este gobierno. Sí, es una pero crítica. Que precisamente volviendo a eso de gobernar con la calle y demás, pues la calle, las comunidades están diciendo no más glifosato. No, pero y si unimos, no sé si en qué momento vamos a hacerlo de ambiente. Ya. No, pero lo uno con eso, porque la gran crítica o lo que hace perder peso al debate del glifosato luego son las implicaciones ambientales. Y mi conclusión de siempre, y seguramente eso sí ya responde un poco a mi formación, es que no es el glifosato como la herramienta más estratégica, es el negocio que hay detrás del glifosato y la relación que pudiera haber, digo esto virtualmente o presuntamente, es entre las empresas de las farmacéuticas o quien sea que venda en el mercado glifosato y los patrocinios de campaña. Porque entonces, digamos que hay uno a veces puede encontrar, digamos, hilando muy, muy delgadito, que esta idea y ese reforzamiento todo el tiempo con glifosato es la única manera que se puede revertir los cultivos ilícitos es con un tipo de glifosato además, porque ni siquiera se trata de que en el mercado nos ofrezca el mejor glifosato y en términos ambientales el que pueda tener como un mejor comportamiento respecto al impacto ambiental, no, sino que es casi siempre es como de una filial específica. Y a propósito que habíamos empezado con lo del Valle y el Cauca, uno ve que están no solo los cultivos, sino los laboratorios de procesamiento que se divisan desde Cali, cualquier noche uno lo puede ver, sí, desde cualquier lugar de la ciudad, y esos laboratorios, o sea, aquí no hay una sola línea que hable de los laboratorios de procesamiento. Hablan, pues seguramente en algún momento en alguna entrevista podrá surgir lo de los corredores, quiénes estaban operando, pero pues el campesino pierde mucho, digamos, con esto, pero además, que seguramente nos podemos encontrar ahí todos en opinión, una cosa es que se quiera limitar la oferta de coca, pero entonces, ¿qué está pasando con la demanda de coca? Y eso no está, digamos que eso no es lo que nace en los cultivos, o sea, sí, la claro, coca podría tener otro tipo de destinación. Que creo que va en una cuestión que ha estado muy presente en lo que hemos hablado, y es que este tipo de propuestas no apuntan a soluciones estructurales, ¿no? O sea, claro, un mercado es, pero cuando se dice que hay restitución de los cultivos, que hay que llevar realmente el Estado a la zona rural, que garantice acceso al trabajo, a la riqueza, porque es acceder a un tipo de riqueza. La gente no comercia cocaína o siembra porque quiere, porque le fascina, ¿no? Entonces, o porque sea rentable. ¿A quién le beneficia la aspersión por glifosato? Eso, vamos, también sí, claro, hay ya profesionales que han demostrado que eso tiene una incidencia en el valor o en el costo de del producto, los estupefacientes en el precio internacional. Sí, claro. Les propongo que cambiemos de tema a otro que puede estar conectado con medio ambiente, y es la explotación de hidrocarburos. Esta propuesta, al igual que la de Sergio Fajardo, la de Abelardo de la Espriella, dice que van a hacer, además con una cosa que me parece muy responsable, porque también hay estudios, fracking responsable. O sea, el fracking per se va en contra de la naturaleza, va en contra del agua que se necesita, o sea, no sé a qué llamarle responsable en ese sentido. ¿Qué opinan ustedes de esa propuesta, primero energética, que también está direccionada en estos puntos como que va a generar riqueza, ¿cierto? Entonces como que también es parte de esa visión muy neoliberal, donde lo que más importa es como generar números en términos de valor de capital, pero no de cuidar lo que está pasando ahora en el mundo, que es muy distinto, y es el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo vemos eso, Jorge, Estefanía? Lo que proponen allí es que priorizan en el programa el extractivismo, la lógica del extractivismo,
De hecho, no está en el programa, pero en las declaraciones recientes de Juan Daniel Oviedo decía que iban a sacar hasta la última pepita de carbón. Sí. Vamos a sacar hasta la última piedra de carbón que tengamos en ese país, y no solo de carbón, sino de oro, de cobre, de petróleo, de gas, de minerales para la construcción y de minerales estratégicos para el sector tecnológico. Claro. Y hablaban de minería responsable y no sé qué, y bueno, hay un montón de ejemplos de minería no informal, que tiene un gran efecto, digamos, la minería ilegal, para ser más preciso, no la informal, pero también la que está formalizada y que tiene unos efectos catastróficos. Y pues, en última, lo que aparece en el programa es que las propuestas que hacen omiten los riesgos ambientales, los compromisos climáticos del país, todo lo que está en el marco de la COP, lo que está en los objetivos del milenio, pero sobre todo, pues no aparece tácito, pero es un negacionismo sobre el cambio climático. O sea, el mundo está en la lógica de la transición y de abandonar los combustibles fósiles, en la descarbonización. Y sacar la última pepita de carbón o promover nuevamente la exploración de hasta la última gota que dicen de petróleo, pues contribuir al cambio climático, es al calentamiento. Y estamos en una crisis climática, ya ni siquiera es algo reversible. Tenemos una seria dificultad por la cual preocuparnos como especie, y casualmente estamos en este momento en el país en un evento como anfitrión precisamente de cómo superar esa dependencia de los combustibles. Entonces, el carbón, por poner un ejemplo muy rápido, decir que dato mata relato. Entonces, el carbón que se produce en Colombia, muchas de las empresas que se han ido no es porque se hayan ido por falta de incentivos, no es porque ya no hay demanda de ese carbón, porque no es un carbón tampoco muy apetecido. Hay otras industrias o otras explotaciones de carbón con otras calidades que sí son apetecidos en el mundo. Entonces ya no era un carbón que era rentable. Y sí, el impacto que dejan, o sea, pensemos en el Cesar, en lo que se conoce como el corredor de la vida, el impacto de la dependencia de poblaciones enteras a la industria, que no solamente toda la municipalidad o la ciudad se formaron alrededor de esa industria, lo mismo sucede con las del petróleo, y cuando se van, que se van a ir, así sacaran la última pepita de carbón, pues hay un proceso de vacío, porque se formaron, su economía, su formación estuvo alrededor de eso. Entonces, vamos, el mundo está en otra lógica y este tipo de propuestas desconocen eso. Sí. Sí. Pues es que yo lo que iba a decir era, yo no votaría por una plancha que use eufemismos para cosas que ellos mismos deben saber son incongruentes y que en este punto de la vida y la existencia humana no tienen sentido. Por todo lo que acaba de explicar muy juiciosamente Jorge, y yo solo le agregaría que, digamos, en palabras sacras, el cambio climático es un fenómeno natural, ¿cierto? Pero desde la industrialización del siglo XIX ya había alarmas por la contaminación, por la capa de ozono. O sea, hace siglo y medio atrás ya este tema ya estaba sobre la mesa y había unas preocupaciones. Fue lento porque no todo el mundo estaba emitiendo gases y demás al mismo ritmo, pero eso se aceleró justo cuando las empresas o ciertas fábricas se ven obligadas a deslocalizarse y surgen todas estas cosas de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero además también debemos recordar que para esa época el petróleo estuvo en crisis en el mundo y esa crisis no deberíamos tampoco dejarla fuera a propósito de la dependencia en un solo sector económico productivo, porque yo no sé a mí me gustaría, digamos, esta conversación creo que es podría ser muchísimo más interesante con personas del sector minero energético del país, cuyas empresas están como en esos renglones y no se han diversificado. Porque para ellos sí debe ser como preocupante en qué tipo de desarrollo energético va a promover el Estado, que igual pues, seguramente van a seguir existiendo, pero no es lo mismo que el Estado fortalezca o los deje a su digamos, propia suerte. Pero en todo caso, a mí me parecería, si yo estuviera en el sector de minas o de explotación de un mineral derivado del carbón, el que sea, petróleo o el que sea, que se sabe cuando uno está en esa industria que es un recurso finito. O sea, depender
en un gran renglón de algo que sabemos que se va a acabar, así ellos digan que la última pepita no va a ser rentable tampoco, pero Sí. cuando sabemos que ese es un recurso que no se va a renovar sino hasta en 1500 años, pues cuando nosotros seamos carbón, no creo que se vea rentable en un largo plazo. Sí. Y además de eso, yo haría énfasis en lo que acaba de mencionar Jorge, y es la crisis energética. Digamos que, lo que digo, el cambio climático es un fenómeno natural que iba a suceder. Lo estamos acelerando, esa es la cuestión. El problema es que nuestra forma de adaptarnos, digamos, para depender de las emisiones, por ejemplo, de CO2 en la atmósfera, nuestro ritmo para adaptarnos a esto está mucho más rezagado que la producción y esas emisiones para el calentamiento. Entonces, yo no votaría por un gobierno que impulse eso, porque significa que incluso en el corto plazo vamos a tener efectos irreversibles, que nuestra generación o las generaciones que estamos hoy viviendo en Colombia o en el planeta en general, pues no vamos a tener cómo amortiguar los efectos inmediatos de esas cosas, porque lo que dicen las cifras o los datos es que cada vez lo cíclico ya dejó de ser cíclico, digamos, un poco, no quiero ser alarmista, pero lo que medíamos en periodos de 10 o 12 años ya no está ocurriendo Sí, claro, en 10 eso y está 12 años, sino demostrado. está mucho más corto el periodo o el ciclo, digamos. Pero además de eso, yo digo, en el trópico tenemos una cosa que es también metodológica en contra, y es que nosotros somos la porción del planeta que más agrupa o aglomera calor. O sea, las ondas calientes están en el trópico. Y hay muchos ecosistemas que dependen de la estabilidad de todo el sistema, o sea, el sistema en su conjunto. Y entonces, pues, no solo se trata de nuestra vida, la vida, sino que nosotros dependemos de todas las otras formas de vida para poder subsistir. Y si todo eso se altera y se está alterando ya en el corto plazo, pues es nuestra propia vida la que está en riesgo. Y en serio, no es por ser alarmista, sino porque así la atmósfera se logra adaptar, así nosotros nos ahorremos agua o las medidas que sea que tomemos, está siendo muy, muy acelerado y nuestra forma de adaptación no está yendo al mismo ritmo. Entonces, yo creo que uno no votaría por alguien que no solo le está diciendo que la calle va a estar, digamos que pretende garantizar la seguridad en la calle, sino que no solo es ahí donde mi vida está en riesgo, sino que también está en riesgo, digamos, como en la estabilidad en el planeta, ¿sí? Sí. Y solo por cerrar, yo creo que eso también es como de psicólogo o psiquiatra, porque además están súper obsesionados con unas únicas maneras de producción. Sí, pero discúlpame. Las pero mencionan, sí. otras, pero... No, pero digamos que por las otras no hay tanta abanderamiento en la opinión pública. Ah, ok. Entonces, ¿por qué no promover, yo qué sé, el vapor de las montañas o el agua? Bueno, no sé, como otras formas La que también geotermia, sí. Exacto, la geotermia. Pues porque Colombia es rico en volcanes, es rico en actividad volcánica y un montón de otras cosas que podrían suceder, pero que pasan de largo porque hay una súper obsesión con el fracking Sí. y con la exploración o explotación del carbón, porque además nosotros ya también saqueamos muchas otras montañas con otros minerales. Sí, yo creo Mira, que de fondo... dicen en el punto 24 que Colombia no se puede pagar. Yo quiero insistir en Sí. esto de que ellos han construido un programa insulso, para utilizar ese calificativo, porque está construido sobre las desgracias que ellos mismos elaboraron. Colombia está en riesgo, tiene una crisis, si es que es así, por apagarse y demás, producto de lo que no hicieron en periodos de gobierno anteriores. Y entonces ahora dicen que van a hacer el establecimiento de bases para que los colombianos tengamos acceso a energía confiable. ¿Cuáles? En la misma lógica de mercado que, por ejemplo, se regula hoy el precio del kilovatio, que se regula en bolsa, que tiene toda una discusión con la CREG, que se va a hacer atracción de inversión devolviendo la confianza al sector privado. Ya sabemos lo que ha sucedido con Afinia, con Aire en la costa Caribe. Más adelante hablan del tema de acelerar los proyectos de energía renovable, y entonces dicen que la consulta previa no puede ser un veto. Sí, sí, eso lo vi es también. peligrosísimo, y es otra vez Sí. recalcando lo que señalaba, puede significar un retroceso en derechos. La consulta previa es un derecho de las comunidades, y los proyectos que no han salido adelante no ha sido por un capricho, como a veces se ve, de las comunidades, sino porque no se ha respetado todo el trámite que requiere ese procedimiento de la consulta previa. Sí, lo que yo iba a decir, y atendiendo a las dos respuestas que ustedes han dado, y lo que tú acabas de señalar, institucionalidad ágil, ¿no? La consulta previa no puede ser un veto, sino un mecanismo para garantizar la inversión en la región. Restablecimiento de una instancia de decisión rápida con liderazgo ministerial que articule y decida y haga
el seguimiento al licenciamiento. Lo que está ahí, creo, y es para pensar por qué no votar por, es un modelo, ¿cierto? Y es el modelo que va en pro de algo y es la acumulación de riqueza. La acumulación de riqueza para unos sectores y no para todo el país. Finalmente, así nos vendan un poco esa idea, pero los que vienen a extraer el modelo extractivista tiene una cosa y es que es la multinacional la que viene a extraer riqueza, ¿cierto? Sí, hay unas regalías, pero uno generalmente ve que los pueblos donde se dan este tipo de modelos pues están empobrecidos, no tienen escuelas, no tienen educación, no tienen salud. No tienen agua. La responsabilidad es del Estado, sí, pero pues el Estado debe manejar los recursos y la política de otra manera. Ejemplos contextuales en Latinoamérica han subido gobiernos de derecha o extrema derecha. Milei en Argentina lo que hizo en la Patagonia, los minerales raros que están vendiéndole a Estados Unidos, a Israel, ¿sí? Ya hipotecando el país en favor de pues estas grandes multinacionales. En Chile también está pasando, ha pasado siempre, ¿sí? Entonces como este tipo de cuestiones que están de fondo y obedecen también como a un rumbo que se señala, pero en interés de la acumulación y de un modelo, ¿no? Que no es para todos, sino para unos pocos, me parece a mí. Y mire, la única mención que aparece de Ecopetrol es a propósito dicen, de fortalecer el gobierno corporativo de Ecopetrol, pero no se habla del fortalecimiento de la industria, de que Ecopetrol deje de depender de esa explotación de hidrocarburos o de combustibles fósiles, y lo que hoy por hoy debería ser una de las prioridades y es tener una industria que esté ligada con la transición energética. Tú hablabas de los minerales raros o los minerales de la transición. Colombia tiene potencial en ello, pero también la producción de sistemas que no impliquen la dependencia de tecnologías extranjeras, la importación de paneles solares, otro tipo de tecnologías para la captación de radiación para generar energía, lo de geotermia. De eso no aparece. Hay una mención, por ejemplo, con el tema de las pequeñas centrales hidroeléctricas que tienen, que se hacen a filo de agua y que no tienen esos impactos que sí pueden tener las grandes hidroeléctricas, pero eso requiere industria. Si no, Sí, vamos claro. a depender tecnológicamente de externos. En Colombia hay empresas que se dedican a eso y Ecopetrol puede, digamos, se ha tratado de venir fortaleciéndose precisamente en esa línea. Claro. Bueno, les propongo que cambiemos de tema. Pasemos a la salud, ¿vale? Ok. Sí, porque pues también necesitamos como la evaluación de una propuesta que tiene muchos puntos, pero hay unos puntos gruesos. Yo les propongo que pensemos en algo. Yo voy a arrancar de una premisa y es, de todas las propuestas de estos candidatos, en especial la de Abelardo de la Espriella y esta, y bueno, también Sergio Fajardo, reconocen, y uno lo lee así, que remediar la salud no necesita un cambio estructural, que es lo que se está buscando en los últimos años. Más allá que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, es que es necesario. O sea, si algo se ha demostrado con tanto escándalo de corrupción, con ese déficit tan grande, es que la salud que está en manos de las EPS, que son entidades privadas manejando recursos públicos, ha fracasado. ¿Sí? Eso digamos que no lo podemos negar. Pero en estas propuestas de gobierno, por ejemplo acá en el tema de salud, dice remediar la salud en crisis, salud que cuide, atienda y salve vidas. Salud a la mano es una promesa simple y poderosa. Ordenar el sistema con un plan de choque para que responda, sanear sus finanzas para que no colapse y sea sostenible, y llevar atención oportuna al territorio con tecnología, telemedicina, que me parece algo terrible, y redes efectivas de cuidado para que la salud deje de ser un privilegio incierto, ¿sí? Esas palabras que utilizan, y vuelva a ser una garantía real. Y yo me pregunto, ¿y cuándo ha sido? ¿Sí? O sea, porque es que, o sea, es como si de verdad hay un discurso como que la salud está mal es por lo que pasó ahora en estos últimos años, y no es cierto, ¿sí? O sea, eso también, digamos, en ese contexto, la salud ya está demostrado desde antes de Juan Manuel Santos, venía en un déficit. Cuando se salió la ley de salud eran 100 EPS, ahora cuántas quedan, cuando estas están intervenidas. Todos esos datos nos sirven para mirar y revisar ese tema. ¿Qué opinan ustedes del tema de la salud en Paloma Valencia? Pues ahí sí voy a hacer una acotación, o sea, una intervención muy corta, y es que toda la crisis que ellos ven en la salud está en la financiación de la salud, en cualquiera de sus vertientes, pero no está en el modelo de salud
que aparentemente podría estar en crisis. Por ejemplo, no mencionan nada de prevención, no mencionan como asuntos de acompañamiento o de focalización por grupos etarios, porque los servicios de salud que requieren los niños no son los mismos que la población productiva o que los más ancianos. Y en ese orden de ideas, digamos que pareciera ser que el modelo para ellos es como un asunto gris, en una zona gris muy rara, y todo lo que problematizan como crisis está sobre todo relacionado con la financiación del sector de salud. Mi acotación es corta porque, volviendo a lo de gobernar desde las calles, solo esos planteamientos desconocen los procesos sociales y me atrevería a decir incluso de veeduría ciudadana que ha habido en el sector salud, que yo creo que es uno de los más fuertes respecto a otros sistemas o elementos estructurales del Estado. Desconocen cómo la gente se ha organizado para acompañar inclusive la instalación de hospitales. Bueno, sí, digamos como que todas esas discusiones parece que acá nunca han existido y las dejan por fuera. Entonces pensar que se va a rescatar la salud reorganizando el sistema y donde el Estado va a tener como un rol tan específico de asegurador del servicio y no de estructuración de un modelo, me parece que es inconveniente, reconociendo que una cosa es la inversión para atender un problema que ya existe y otra es para atenderlo en clave de la prevención. Y ahí, por ejemplo, yo diría, no, si eso en prevención, no veo tan inconveniente que haya teleatención, pues porque es preventivo, es de acompañamiento. Pero si ya a mí me van a poner a atender un problema, no sé, relacionado con mi sistema reproductor, específico en el cuerpo femenino que demanda unas atenciones, pues tendré yo que, no sé, cuánto pagar por ese servicio específico que requiere, digamos, en la atención de salud. Entonces yo siento que el problema que ellos ven, asumiendo que eso es lo que reconocen, es un asunto sobre todo económico o destinación de dinero, que eso puede leerse perspicazmente como inyectar más dinero a las EPS que están en este momento como en un declive. Seguir ahondando una crisis. Y seguir ahondando la crisis, porque entonces no están tan preocupados en los centros médicos que... En el negocio están preocupados. Claro, y que atienden y amortiguan ahí sí la crisis en la prestación. Y pues bueno, que eso no creo que se haga solo desde el Ejecutivo. Yo pienso que aquí tiene que haber un montón de otras conversaciones que ahí sí yo diría suenen en la calle, que se fortalecen o que se documentan, pero pues que es donde toda su propuesta pues entra en una contradicción abismal. Yo no votaría por Paloma porque están proponiendo rescatar un sistema de salud que dicen o asumen que ha funcionado y nunca ha funcionado. Que están planteando unas metas que tienen que ver es con rescatar el negocio o el mercado. No lo digo de forma maniquea el término, sí, claro, el negocio mercado, de la salud, y no hay una propuesta institucional de garantía de derecho a la salud. Hospitales, centros de salud, atención preventiva, eso no aparece en el programa, entonces por eso no votaría por esta propuesta en el tema de salud, por eso. Bien, una cosita más sobre salud, no sé si la vieron en el programa, pero me parece terrible, que merecería una explicación de parte de la candidata, y es pago de la deuda del Estado a prestadores vía titularización con la condición de que se pongan al día en tratamientos represados. Y uno dice, pero ¿y eso qué es? ¿Y eso para qué nos sirve? O sea, títulos del Estado, títulos propiedades, o sea, y del Estado, o sea, además. O sea, es como seguir vendiéndole el Estado a los privados para que... Sí, pero además fíjate que ¿cuál es la responsabilidad fiscal? Sí, claro. De esto, de dónde se va a sacar el recurso de eso tampoco aparece en el programa con claridad. Ya hablamos del tema de seguridad, que también hay un aumento importante en el presupuesto, el pago de deudas para los temas de los operadores energéticos también, y en este caso nuevamente asegurando que la existencia o la persistencia de entidades que no han funcionado. Sí, no, es como financiar, acá dice 9 billones de pesos, 3 billones, 6 billones, que no sé si sumados den 50. Que pareciera como rescatar las EPS para que puedan seguir operando y no cierren. Exacto, sí. Y es mantener el modelo que yo insisto no funciona. Y volvemos al punto de que es lo financiero, no es la prestación, porque además cuando hablan de lo rural, ahí sí creo que no le están reconociendo a este gobierno su apuesta de cómo llegan los especialistas a atender enfermedades pues en zonas de muy difícil acceso,
o por lo menos donde construir un hospital para Pero es atender que el quieren nivel de llegar especialidad. por telemedicina, o sea, no con presencialidad del médico, sino por una videollamada. Entonces, o sea, un cáncer, ¿cómo se cura a través de una telellamada? Sí, y que también vuelvo al punto, no hay cobertura. O sea, Colombia está tiene 2 países, uno conectado y uno desconectado. Sin Está energía. frágil. Bueno. Sí, o sea, sin posibilidades. Pero eso a mí me suena como un poco el reencauche adaptación de la apuesta en este gobierno de llegar a que los especialistas lleguen a zonas rurales para evitar largos desplazamientos. Bueno, bien. Yo quiero hablar de un tema, a ver qué opinan ustedes, y es el tema fiscal. ¿Sí? Un poco otro tema en cuestión y en debate de todas las campañas es, y bueno, uno escucha las emisoras y es que Colombia está en una crisis fiscal y es culpa de no sé qué, y de X y de Y y del Petro y del ministro, y bueno, nadie reconoce como lo que viene del pasado también arrastrándose, pero acá en esta propuesta en particular, y miren ustedes el lenguaje, un Estado al servicio de la gente, eficiente y pequeño. Primero se aprieta el Estado y no la gente, y uno dice, bueno, ¿sí? Pero en el punto 107 dice, reduciremos al máximo el número de ministerios y entidades, una especie de motosierra, liberando recursos para destinarlos a la inversión social y regional. Reducción de la burocracia en un 25% de los gastos de funcionamiento de la rama ejecutiva del orden nacional y congelando las órdenes de prestación de servicios, OPS, ¿sí? Y hay otro tema, y es que los impuestos, o sea, que se le van a hacer concesiones en términos de impuestos a las grandes fortunas, que se debe cambiar el impuesto al matrimonio, al patrimonio, que los Aumentar impuestos... el matrimonio. aumentar, ¿cierto? Las mujeres pierdan derechos. Para que se... Pero entonces los impuestos no ahogarán a la economía. Reduciremos las tarifas del impuesto de renta empresarial, eliminaremos el impuesto al patrimonio y reduciremos el impuesto predial. Simplificaremos el estatuto tributario y eliminaremos los trámites, requisitos y trabas innecesarios del Estado. Es decir, el modelo es no gravar las grandes fortunas, sino gravemos la clase media, a las clases trabajadoras, y eso pues tiene unas implicaciones que me parecen importantes que discutamos en ese por qué no votar. Yo no votaría por que está proponiendo más impuestos para la clase media y baja y no para las grandes riquezas. Mire, en redes sociales hay que buscarlo. Oviedo en una entrevista menciona que admira profundamente a Alberto Garrasquilla. Ah, sí. Y lo que aparece acá en el programa es parte de lo que también desde ese espectro político se ha propuesto desde hace muchos años. No una redistribución de la riqueza para superar la inequidad, la desigualdad, no un balance sobre los ingresos de unos y otros, sino la idea de que se fomenta riqueza o se crean trabajo por medio de la promoción de la inversión privada. No es un desconocimiento, por lo menos no de mi parte, de la importancia de la inversión privada, y creo que eso no ha estado en discusión últimamente, pero sí lo que significa la carga fiscal y lo que significa la necesidad de que quienes tienen más y quienes han logrado tener superávit, inclusive el sector financiero, es tremendo lo que ha pasado en los últimos años, pues paguen más, que puede garantizar o permitir que el Estado cumpla su deber. Eso de reducción o congelamiento del 30% de las OPS, primero en ninguna parte del programa aparece el tema del laboral y demás, y de eliminación de las OPS, Sí, no. que es una tragedia que se mantenga esa forma de contratación en el país, pero pues va a significar un 30% de congelamiento, o sea, un 30% de desempleo en ese caso, en ese sector, pues específicamente el ejecutivo. Sí. Yo pienso que ese es el apartado donde son más coherentes. Porque, como decía Jorge hace un momento, es aquí donde uno ve cuáles son los grupos para los cuales ellos están destinando esfuerzos fuertes, como en reestructurar según ellos, pero yo pienso que así es como está funcionando el Estado un poco, pese a, digamos, su oposición en todas las reformas hasta ahora. Pero pues ahí queda calcadísima la noción en la que
pues son los poderosos los poderosos en términos adquisitivos, los que menos impuestos pagarían, o donde la renta fiscal no estaría, digamos, como aglutinada, y como lo dijo Carrasquilla en palabras de él esta semana, es asfixiar o generar crisis para que el modelo tambalee y se demuestre que no estábamos tan bien como veníamos. Generar caos y miedo. Exacto, pero O no, la él lo presión. mencionó como que a veces es necesario esas curvas Sí, de claro. riesgo para poder estabilizar aparentemente. Entonces yo no votaría por un gobierno que no me representa a mí, porque yo claramente no hago parte de esos poderosos en términos del poder adquisitivo, en la acumulación de riqueza, así que yo me vería estructuralmente afectada si eso pasara. Porque además, como decía Jorge, no están mencionando acá la formalización laboral, por lo menos en el sector público del Estado, y eso también genera, por lo menos, riesgos de lo que mencionan antes de la corrupción, pero que es donde siempre he encontrado como su asidero. Entonces, eso es una respuesta simple. O sea, yo no estoy en ese grupo que ellos protegerían, porque no creo que hagamos parte de los billonarios que acumulan altos capitales o altas rentas, y esto todo está pesado, y además yo creo que no hay que ir muy lejos para ver los efectos mediatos de esto, y es lo que podía suceder con una reforma tributaria de Carrasquilla en gobierno Duque, cuáles eran los bienes y servicios que se grababan, quiénes pagaban más por esos Lo servicios. que se quería hacer, ¿no? Grabar la canasta familiar con IVA, ¿no? Que ese y fue el servicios motivo básicos en general. inicial de la Entonces, ¿quiénes protesta. pagan eso al día a día? ¿Y quiénes verían más afectado su bolsillo en proporción por esos gravámenes? Entonces, yo creo que si uno no hace parte de este grupo que ellos protegen, pues uno no podría ver ahí representados sus intereses. Ok, listo. Y pienso que ese es el mayor cantidad de la población. Bien. Para ir cerrando, hablemos. Tú querías hablar de educación, Jorge. ¿Qué tenemos para decir de educación? Que siempre se queda como en lo último, porque también es lo último que se piensan en estas propuestas, lamentablemente, pero hay cosas importantes como para pensar por qué votar o no por un candidato, en este caso como por Paloma Valencia. Cuéntanos, Jorge, Estefanía, ¿cómo ven el Pues tema? en el programa, infortunadamente, o para mi preferencia, no dicen mayor cosa. Están en el punto 55 al punto 63. Sí. Voy con el último, que Corazón que para transformar. Sí, el último, el 63, dice: rescataremos a Colfuturo para que pueda cumplir su misión de formación. Yo no votaría por una propuesta que está planteando eso, porque hay serias críticas sobre Colfuturo. Colfuturo puede existir, que exista, que hagas la labor que ellos se han pretendido desarrollar, pero no puede depender de los recursos del Estado. Y pues eso, digamos, es la gran discusión, mencioné ¿no? ese punto 63 porque es lo que no aparece de lleno en esta propuesta de educación, y es cómo se va a garantizar la inversión, la sostenibilidad en educación. No se habla de metas sobre universidades, escuelas, formación para el trabajo, que aparece en otros programas o ha aparecido en otras candidaturas Sí. en otros años, y se mantiene muy coherente con su lugar político, pues la idea de financiación de la demanda, sino de la demanda, perdón, y no de la oferta. entonces el ICETEX vuelve a aparecer acá, la idea de los subsidios, la idea de los créditos beca. Se hablan de unos pocos cupos, 150.000 bonos educativos para los más vulnerables. Se habla de 187.000 cupos gratuitos en colegios de calidad en concesión, digamos, y toda la discusión que hay alrededor sobre los colegios e instituciones educativas en concesión. Y yo no sé de dónde sale este dato de 10 supercolegios públicos de excelencia, no sé a qué llamarán de excelencia, y no sé por qué solo 10. Y no, súper. Sí, Y y súper, supercolegios, no sé por qué 10. En Bogotá hay un poco más, un poco menos de 780 colegios distritales, y no sé por qué hablan en todo el país de solo 10. Ok. Sí, hace un momento Jorge decía que la inversión de los privados es importante en algunos sectores, pero a mí me llama la atención porque en salud y educación es el Estado el que debe inyectar el capital para que esos privados puedan subsistir. Y trayendo a colación ese punto sobre las empresas prestadoras de servicios de salud, pareciera ser que en la educación se repite como la estrategia, por lo que acaba de mencionar Jorge, pero también porque la duda siempre es por qué las nuevas generaciones de estudiantes de universidades privadas que deberían tener todo el derecho, pues porque en sus libertades donde escoger estudiar,
terminen haciéndolos subsidiados predominantemente por el Estado. Y digamos que aquí está evaluando el sector de educación, independientemente de que sea como el que nos convoca a nosotros dos en nuestra cotidianidad, es que es impresionante pensar que las nuevas cohortes de las universidades privadas son predominantemente estudiantes que vienen subsidiados por alguno de los programas de financiación en educación superior que tenga el gobierno. Entonces uno dice, bueno, y si la empresa privada está prestando un servicio porque hay digamos, como un nicho de personas que quieren desde allí estudiar, significa que esos negocios pues ya no son rentables y que una cosa que deberíamos evaluar es la educación como negocio, ¿no? Y la salud como negocio, porque si necesitan tanto del Estado, pues creo que el modelo de producción capitalista como que sí, pero en todo caso, si es así, eso también va a significar que represente endeudamiento para la población en general, porque para que no te cobren luego eso al finalizar el proceso de formación, pues significa que uno tiene que tener un muy buen rendimiento y sostenerse en general en la educación superior no es tan barato. Y hasta ahora estas políticas, por lo menos de este sector político, valga la redundancia, no piensan en el acompañamiento al estudiante, sino en la sostenibilidad del plantel educativo. Entonces uno dice, bueno, que las cifras también son muy distintas entre ingresos y egresos o en deserción. Entonces, pues a mí me impresiona eso. Uno, que sigamos fortaleciendo eso en el que para que la universidad privada, que tendría todo el derecho de existir, no estoy diciendo que se tenga que estatizar absolutamente todo, pero para que ser, pues ya no son sostenibles y yo creo que hace un buen tiempo no son sostenibles en sí mismas. Y dos, que para que una persona de estratos 2, 3 o 1, 2, 3, como ellos lo focalizan con esos cupos, pueda mantenerse, pues significa que también tiene que tener sostenibilidad calidad en de los vida, otros sí, aspectos que no son solo pagar la matrícula específicamente, y sobre eso no hay una idea. Entonces uno dice, bueno, claramente ahí no están pensando en el estudiante o en la persona que se forma, sino en la institución que provee el servicio. bien. Y me parece pues que eso no es congruente porque no se está pensando en la profesionalización, sino yo creo que la tendencia aquí es los mercados informales laborales, como que al final es un poco lo que termina ganando. Pero mire, es notorio la descompensación que hay entre el programa en la primera parte, que es todo lo de seguridad y esas 5 bombas que van a desactivar, y ya lo que aparece acá en esta última parte, que es transformar con el corazón, creo Sí, que sí, lo transformar denominan, con el corazón. y donde aparece educación. Entonces ahí aparecen muchas frases vacías. Entonces van a implementar algo que se llama la ruta 3E, que es estudiar, emplearse o emprender, que no sabemos con precisión qué es. Ahí yo he seguido como algunas presentaciones que han hecho, pero no hay un detalle sobre qué significa esa ruta 3E. Proponen retomar o reencauchar el programa Todos a Aprender. Dicen que para mejorar la calidad académica de todo el sistema de educación básica, adaptándolo o integrándolo ellos lo llaman la revolución de las inteligencias artificiales, pero tampoco hay... Pero es muy vacío sí, eso o sea, también. O ¿qué sea, va a pasar? O sea, vamos a mantener las estructuras curriculares, va a haber un ajuste, una reforma en la educación, en la ley 115. Y en el tema de los docentes, yo creo que en eso el magisterio debe estar como muy pendiente, porque después se habla de los profesores que van a ascender solamente por mérito, que se van a contar con becas pero solamente por mérito académico, que los incentivos a los colegios van a estar aplicados seguramente a propósito del mejoramiento de las condiciones de los docentes, pero igual no hay que, o sea, ya existe, así como lo vieron en salud, lo vieron en energía, lo vieron en seguridad, ya existen unas problemáticas identificadas en el país en el tema de educación, que no están atendiendo, que no están proponiendo nada en su programa. Ok, bueno, muchas gracias, pero vamos a finalizar. Yo sé que para hablar de estos temas podemos alargarnos y extendernos, pero creo que pensando en nuestra audiencia yo les haría la siguiente pregunta para cerrar, bueno, 2 preguntas en una respuesta, y es, primero, ¿cómo ven? ¿Qué tan problemático es, digamos, en esa percepción que tenemos de esta candidata, sobre todo para las nuevas generaciones, de la figura de Álvaro Uribe y de que ella diga que es hija de Uribe y que Uribe es lo mejor que ha existido en Colombia y que, bueno, sí, Uribe es mi papá, Uribe es mi papá. Y por último, para cerrar cada una de nuestras intervenciones, ¿por qué no votar, en resumen, por Paloma Valencia
por la candidata de la extrema derecha, de ese centro democrático. Entonces, y pues dándole las gracias también por aceptar la invitación a participar de este Cipilla en su serie de ¿Por qué no votar por? A ver, cuéntenos su opinión de esa cercanía uribista. Pues yo creo que ella debe estar pensando, o sus asesores, que Álvaro Uribe es el comodín que le ayudará a tener algún caudal electoral. Yo creo que eso es riesgoso porque en las elecciones del Senado no, digamos, ese no fue el resultado, pero también reconozco que todavía hay una fuerza electoral que respalda lo que diga Uribe como un principio fundamental en su criterio de elección. Y para responder la segunda parte, yo no votaría por un proyecto del Centro Democrático que le ha entregado en cifras tantas víctimas al país, que no focaliza sus esfuerzos en el bienestar común general, sino en un bienestar común muy particular, que desde el perfil de Paloma Valencia pues uno ve reflejadas, digamos, como esas corrientes o esos grupos muy pequeños de personas y familias. Pero sobre todo porque yo creo que votar por un proyecto político de esa envergadura restaría derechos que no solo mi generación, nuestra generación, sino generaciones anteriores ya venían trabajando. Y no me parece que sea un riesgo de volver al pasado, sino un riesgo de pérdida vital de derechos. Y digamos, más allá, digamos, de la nostalgia o por lo que uno pueda acudir de las emociones, es estructural en el desarrollo de las personas y de los proyectos de vida, así uno a veces piense que con el cambio climático no se debe imaginar mucho más, pero pues ellos, justo Paloma y Álvaro Uribe, han defendido formas de vivir y formas de existir bastante, digamos, violentas, que benefician a unos muy pocos y que yo difícilmente defendería en una campaña presidencial. El hecho de que se presente como la hija o la heredera, también he utilizado ese término, de Álvaro Uribe Vélez, pues lo que a mí representa es una falta de agencia política. Entonces, yo no esperaría de una presidenta o de un presidente que tenga esa ausencia de capacidad de hacerlo, pensarlo por sí mismo, sino que tenga que manifestar que sus ideas son agenciadas, ideadas, heredadas, ordenadas por otra persona. En este caso particular el expresidente Uribe, que creo que tiene un nicho, en eso estoy de acuerdo con Estefanía, tiene un nicho electoral todavía en el país, tal vez cada vez más reducido, que no creo que tenga mucha cercanía con las generaciones recientes. ¿Por qué no votar por Paloma Valencia? Porque su programa es un programa falto de evidencias, no es un programa que sea sólido en términos técnicos. Está lleno de promesas con enunciados y significantes vacíos que no dicen nada, no hay sostenibilidad fiscal, no hay una propuesta económica seria, se recicla un modelo de seguridad que ya se ha demostrado en el mundo que es ineficaz, se sustenta en un modelo extractivista que pone en riesgo la condición humana y las especies y la vida en el planeta, y que propone soluciones simplistas a grandes problemas del país y es un retroceso en la garantía de derechos. Ok, bueno. Yo diría que no votaría por Paloma Valencia porque va en contra de los derechos. Sí, creo que va en contra de los derechos laborales porque no quiere una reforma pensional. Creo que va en contra de los derechos de los campesinos porque tampoco reconoce en su programa la necesidad de una reforma agraria. Creo que no votaría por ella también por su modelo de EPS, que va también contra derechos fundamentales que son la salud, ¿cierto? Que creo que es un modelo, en su propuesta siempre hay un modelo más neoliberal, que tiende más a reconocer como la importancia del sector privado para operar lo que debería ser público, en mi opinión. Creo que también está en cuestión el debate de lo pensional y un discurso que se ha mediatizado mucho en redes sociales últimamente diciendo la reforma pensional no sirve para esto porque eso ya está. Creo que hay temas de fondo que van en contra de lo que uno quiere en un gobernante y es que piense en las mayorías, ¿no? Y creo que sí es una propuesta atravesada en varios puntos para pensar en ciertos sectores de la economía, en el extractivista, en los empresarios, en los grandes medios de comunicación. Entonces no votaría por eso. Y yo finalmente
finalizaría con eso de Álvaro Uribe Vélez, y creo que Álvaro Uribe Vélez en la historia de Colombia, mucha gente lo elogia, lo reconoce, su política de seguridad democrática, pero la política y la historia de Colombia no se acaban ahí, porque los dramas que tenemos son 6.402 víctimas de falsos positivos, ¿cierto? Lo que tenemos es un fenómeno paramilitar que arreció, hizo una reforma agraria ilegítima, ¿cierto? Que expropió tierras, ¿sí? Y es una tradición de un discurso violento, de esa seguridad, entre comillas, democrática, que no nos lleva a pensarnos como ciudadanos, como humanos dentro de una sociedad. Entonces creo que el uribismo es muy peligroso por la radicalidad, y sobre todo en un contexto en el que vivimos ahora, de esos polos extremos, y no me imagino pues qué pueda pasar en el país otra vez si volvemos a esas prácticas mediadas de seguridad, de cacería de brujas y pues de desconocer a las mayorías en sus derechos. Entonces, pues nada, muchas gracias, Estefanía, muchas gracias. por pillar. Jorge, gracias por venir. Nos vemos en la próxima entrega de Si Pilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto.